A las 3 de la tarde, 42 minutos, vamos con noticias internacionales. Aquí en Noticias Caracol en vivo pueden acompañarnos con sus opiniones sobre el tema a continuación a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Vamos a hablar de las embajadas de Estados Unidos, España, Italia, Hungría y Grecia que anunciaron el cierre de sus instalaciones debido a la posibilidad de un ataque aéreo ruso, esto en Ucrania, en un contexto precisamente de escalada entre estos dos países. La embajada de Estados Unidos puntualmente señaló en su página web que recibió información específica de un posible ataque aéreo significativo el 20 de noviembre, es decir, hoy. Por precaución, entonces, la embajada estará cerrada y dice que dio instrucciones a sus empleados para refugiarse en el lugar, refugiarse en lugares seguros también, indicó un portavoz de la Cancillería ucraniana. También de la ex República Soviética pidieron a los aliados occidentales que eviten incrementar la tensión con el cierre de sus delegaciones. Entonces, por ahora están los llamados de los diferentes gobiernos, y para ampliar este tema vamos a saludar a esta hora a un invitado muy especial. Nos acompaña Oleksandr Zlivchuk. Confírmame primero si pronuncié bien su nombre, Oleksandr. Bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Gracias por invitarme. Igualmente, él es analista político ucraniano en el Transatlantic Dialogue Center, un think tank con sede en Kiev, donde precisamente se coordina este programa de cooperación entre España y América Latina. Por favor, Oleksandr, cuéntenos cuál es la situación a esta hora y si ha bajado un poco lo que tiene que ver con la atención y la precaución frente a ese ataque ruso. Bienvenido. Una pregunta central, porque sí puede decir que ha bajado bastante. Las precauciones que tomaron las 5 embajadas extranjeras en la capital ucraniana son sus protocolos de seguridad. No se trata sobre ningún tipo de evacuación de cuerpo diplomático, es solamente los diplomáticos fueron ordenados a trabajar desde sus casas y desde lugares seguros, porque ya sabemos que hace varios días Rusia lanzó una oleada de misiles. Se trataba sobre más que 120 misiles contra territorio ucraniano y un parte contra la capital ucraniana. Después Ucrania respondió atacando instalaciones militares rusas utilizando los misiles estadounidenses, y por eso ahora se habla sobre algún tipo de respuesta o alto riesgo del bombardeo ruso. Pero repito, Ucrania vive en estas condiciones ya 3 años. El bombardeo aéreo es una cosa ya casi cotidiana para la población civil de la capital ucraniana y no es una causa extraordinaria. Oleksandr, la alerta era para hoy, es decir, el día para ustedes allá que van más adelante está prácticamente terminando. Para mañana 21, ¿también está esta alerta todavía en pie? Es una farola. Me parece que esta alerta está 24/7. Puede ocurrir algún bombardeo. Por eso no tenemos que tener un miedo elevado, una alarma, porque esto puede ocurrir cualquier momento, como la semana pasada. Y es así. Este uso de misiles norteamericanos contra Rusia tampoco es un caso extraordinario, porque Ucrania ya lanzó decenas, si no cientos, de drones contra territorio ruso. Ucrania ya entró con la tropa terrestre a la provincia rusa, y básicamente el uso de misiles contra instalaciones rusas es un paso más. Por eso no tenemos que analizarlo como una escalada extraordinaria. Lo que va a ocurrir las semanas que vienen, se sabe más o menos que Rusia continuará atacando centrales eléctricas, porque ahora en Ucrania entramos al invierno pesado con frío. Hace una semana Rusia atacó centrales eléctricas. Ahora sí tenemos cortes de luz. Por ejemplo, en varios barrios de la capital ucraniana hay cortes de luz. Lo que sí Rusia continuará haciendo es destruir la energía energética ucraniana. Y Oleksandr, puntualmente usted tiene toda la razón al mencionar que esto no es una novedad y que ustedes están prácticamente acostumbrados a nuevas escaladas, pero esta puntualmente Rusia ha anunciado o ha dado detalles de por qué esta escalada, teniendo en cuenta que ha incrementado el apoyo en el envío de armas por parte de Estados Unidos. Rusia es muy potente en ruido mediático. Las
los relatos sobre posible respuesta nuclear, es todas estas noticias sobre cambio. No escucho. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos a esta hora. Vamos a recuperar inmediatamente la comunicación con Oleksandr, analista de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que nos estaba entonces narrando cómo se emitió esa alerta desde las diferentes embajadas que cerraron su sede el día de hoy, y también pidieron a sus empleados resguardarse ante esa posible escalada de los ataques rusos, puntualmente con misiles de largo alcance, y esto entonces empieza a mover lo que es en general la política a nivel internacional, porque Estados Unidos, el jefe del Pentágono puntualmente, defendió el envío de minas a Ucrania por el cambio de tácticas que dice ha tenido Rusia en las últimas semanas. Estados Unidos anunció también un nuevo paquete de ayuda de 275 millones de dólares a Ucrania, que incluye municiones y drones para que pueda defenderse en medio de esta guerra. En los últimos días, como nos mencionaba Oleksandr, también lo que ha hecho el ejército de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es entonces acentuar esas tareas de defensa, esa defensa antiaérea que ha logrado repeler con éxito los ataques aéreos rusos sobre Kiev, la capital. Me dicen que retomamos comunicación con Oleksandr. Oleksandr, usted nos estaba entonces terminando de describir la situación y puntualmente cuáles serían las razones con las que Rusia pues argumenta esta nueva escalada, teniendo en cuenta la ayuda que se ha enviado desde otros países. Continúe, por favor. Rusia es muy sensible al tema de la ayuda militar que recibe Ucrania y este permiso de utilizar los misiles balísticos extranjeros contra los blancos rusos en el suelo ruso es una cosa sensible, porque Ucrania por fin puede alcanzar los objetivos a larga distancia con un armamento pesado. Un dron es un dron pequeño que se puede interceptar muy fácilmente y que lleva una parte explosiva de 50 kilos, que es poco. Pero un misil es otro tipo de armamento que lleva una oveja mucho más pesada, que con este armamento Ucrania sí puede destruir los depósitos de munición y bases aéreas con aviones de bombardeo rusos que lanzan misiles contra nuestro país. Por eso Rusia tiene que responder de manera mediática, de manera informativa, utilizando esta herramienta de chantaje nuclear que puede producirse una respuesta nuclear, etcétera. Pero yo repito, para Rusia no tiene sentido utilizar armas nucleares, que no lo va a hacer por diferentes razones. El primero es que teme una respuesta del Occidente, una respuesta convencional, y tampoco los aliados rusos como China apoyan esta decisión. Por eso no tenemos aquí miedo de posible respuesta nuclear, pero Rusia sí continuará lanzando misiles convencionales contra territorio ucraniano. Oleksandr, usted me mencionaba hace unos minutos entonces que el temor y la zozobra por estos ataques es permanente, pero ha incrementado en estos días pasados, teniendo en cuenta que, digamos, Rusia está en lo que usted califica ese chantaje con el armamento nuclear. Es decir, los ucranianos allí en Ucrania, ¿ustedes están sintiendo que el temor o la amenaza es mayor? No, absolutamente no. O sea, hace un año, creo que más que 2 años hablan sobre este posible guerra nuclear, después otra vez. Rusia ya utilizó este relato cuando Ucrania empezó a hundir buques de guerra rusos en el Mar Negro, cuando Ucrania atacó el puente de Crimea, cuando Ucrania empezó a atacar las instalaciones militares rusos en la península de Crimea, cuando Ucrania lanzó drones contra Rusia, etcétera. Siempre usan lo mismo. Para nosotros no se cambia nada. Francamente, yo repito que es un mensaje para audiencia internacional. El objetivo es clarísimo para que ustedes piensen que Ucrania tiene que negociar para que evitar una posible guerra nuclear mundial. Es un relato de temor, de miedo que Rusia está mandando al occidente directamente, por eso no tenemos que comprar la desinformación rusa en este sentido.
Sí, por eso es muy importante tener diálogos con personas como usted que están precisamente allí y que saben, por ejemplo, también qué dice la gente, Oleksandr, qué dicen los ucranianos sobre el envío por parte de Estados Unidos de minas antipersona para evitar ese avance de la invasión rusa. ¿Cómo caen ese tipo de anuncios? Siempre permiso de utilizar armamento necesario cae muy bien para los ucranianos. No somos militaristas, no somos de ultraderecha como piensan algún sector de audiencia internacional. Lo que sí, y la izquierda y la derecha ucraniana está a favor de la resistencia armamentística militar. Y esta ayuda armamentística que llega desde Estados Unidos, desde aliados europeos y no solo, hay ayuda armamentística que llega desde países de Asia, también de África. Por eso esto se percibe por la sociedad ucraniana como una solidaridad, una ayuda necesaria, porque estamos en nuestro territorio defendiendo nuestra soberanía y punto. Lo que sí necesitamos son las decisiones rápidas y no con tanta tardanza como la decisión de mandar misiles balísticos y este permiso de mandar minas antipersona a Ucrania. Se sabe que minas antipersonales son por muchos países prohibidos. Rusia usa minas antipersonales en Ucrania. Se puede con ese tipo de armamento frenar el avance ruso en el territorio ucraniano, el objetivo clave que necesitamos, por lo menos frenar el avance y después intentar contraatacar o buscar algún tipo de solución diplomática. El principal reparo entonces, Oleksandr, hoy de los ucranianos con la comunidad internacional es un tema de tiempo, el timing en el que se envía la ayuda. Absolutamente sí. Siempre llega tarde, siempre. Toda la ayuda, me parece que toda la ayuda que recibimos llegó tarde. Eh, Salvamos la capital ucraniana al inicio de esta invasión. Algunos analistas dicen que casi por milagro. Ucrania gastó arsenales para salvar la capital y ayuda llegó ya después, cuando las tropas rusas ya no estaban cerca de la capital. Los tanques Leopard llegaron tarde, los aviones Casa F-16 llegaron 6 meses tarde. Hay brigadas en Ucrania que no recibieron el armamento prometido por los aliados occidentales. En ese sentido, es un fallo de democracias liberales donde hay mucha discusión, mucho debate, mucha opinión pública, elecciones, etcétera, que no permite a los políticos tomar decisiones rápidas como enviar armamento a una guerra. En otro lado tenemos Rusia que recibe armamento pero muy rápido desde Corea del Norte y desde Irán, donde no hay debate, donde las decisiones se toman muy rápido. O sea, las autocracias son mucho más rápidas en las guerras contra democracias. Es un problema grave y con este Ucrania pierde tiempo y pierde vida humana. Oleksandr, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo está el presupuesto y lo que tiene que ver con la regla fiscal de Ucrania, con el gasto excesivo en temas de guerra? Ahí es donde uno entiende la magnitud de la importancia de la ayuda internacional, porque se confirma que el país gastará la cifra récord de 51.100 millones de euros en defensa en 2025. ¿De dónde salen todos esos recursos? Ucrania sí recibe recursos del Fondo Internacional Monetario. Ucrania recibe ayuda financiera desde Estados Unidos, desde países europeos, desde la Unión Europea, desde el Reino Unido. También Ucrania ya empieza a recibir recursos de los recursos congelados rusos en el extranjero. Estos recursos deberían ser enviados para reconstrucción de Ucrania, pero podemos decir que para comprar armamento necesario, Ucrania ya utiliza los activos congelados rusos en el extranjero, que es una buena noticia para nuestro presupuesto. Del otro lado, el sistema financiero ucraniano sigue funcionando. Nosotros pagamos impuestos. Hace un mes el gobierno aumentó el presupuesto militar, que ya es 5%. Todos los ucranianos que pagan impuestos están obligados a pagar
un impuesto más, que es un impuesto militar directamente para necesidades de defensa y de seguridad. Por eso no es verdad que dependemos de la ayuda financiera internacional, pero lo que podemos decir en este sentido, Ucrania perdió 40% del Producto Interior Bruto por el tema de ocupación, bombardeo, destrucción y éxodo de personas que podrían trabajar. Por eso, para nosotros, francamente, no hay otra salida más sino que recibir la ayuda internacional financiera, pero repito, nosotros estamos en guerra y no es una guerra contra Ucrania, es una guerra contra democracias liberales. Es un interés común y al final nosotros somos los que perdemos la gente y no nuestros aliados internacionales. En ese sentido, Oleksandr, me queda hacerle una pregunta final y es por la gestión del presidente Zelensky. ¿Su grado de popularidad sigue alto teniendo en cuenta que todo lo que usted nos está mencionando en cuanto a la estrategia en medio de esta guerra? Las encuestas dicen que el presidente Zelensky sí sigue con apoyo electoral. En teoría, si hubiéramos elecciones, él ganaría. Pero por la ley marcial, Ucrania no puede celebrar elecciones y por muchas razones también. Pero hay cierta crítica contra algunos dirigentes del equipo de presidente, de su entorno, de asesores internacionales, de política internacional. Hay crítica contra el gobierno, o sea, los ucranianos critican más a algunos ministros y a primer ministro, sino que al presidente, porque figura del presidente Zelensky es una figura más político-diplomática, pero cuánto se trata sobre política de economía, de impuestos, política de defensa, estos dirigentes reciben mucho más crítica que el mismo presidente. Por eso, de momento podemos decir que la figura del presidente Zelensky es un compromiso, es una consolidación de la sociedad y actualmente la gente ucraniana no quiere cambiar el mando político que tenemos. Me quedan unos segundos y quiero preguntarle, con la solicitud de la brevedad de la respuesta, con el cambio de administración en Estados Unidos para Donald Trump, lo que espera Ucrania es que qué pase con temas, por ejemplo, como el envío de la ayuda y las armas. Sí, es una pregunta muy importante porque tenemos un optimismo moderado. Yo creo que se puede comunicar con Donald Trump y con sus asesores en el tema internacional y no tenemos miedo que la postura de Donald Trump será anti-ucraniana. Al revés, es un interés de Estados Unidos a solucionar este problema de seguridad. Por eso Ucrania lo que sí necesita es comunicar con Estados Unidos. La retórica de Trump antes de las elecciones era la retórica preelectoral. Después vamos a ver su política real. Oleksandr, pues le agradecemos mucho por ayudarnos a tener este panorama mucho más claro y por pintarnos la situación actual allá en Kiev, en Ucrania. Gracias y estaremos muy pendientes de ustedes. Gracias. Ha sido un placer enorme. Gracias por invitarme.